Diego del Instituto América en Veracruz y les vengo a traer el tema de corriente continua y corriente alterna. La electricidad hoy en día es esencial para nuestras vidas, ya que todo funciona con esta, desde nuestros celulares hasta nuestras casas. Pero existen dos tipos de corrientes, lo que es la corriente continua y la corriente directa. Empezaremos a hablar de la corriente continua. La corriente continua permite el paso fluido de electrones a través de esta en un solo lado. Eso significa que los electrones van a mantener una misma dirección y un mismo sentido todos juntos. Esto usualmente se utiliza en los aparatos electrónicos, como pueden ver en una pila de 9 volts. Si agarráramos un multímetro en ese instante y midiéramos esta pila, nos daríamos cuenta que va a tener un voltaje de 9 volts, no 8.9 y no 9.1, exactamente 9 volts. Esto significa porque los electrones viajan continuamente uno detrás de otro, algo que no pasa en la corriente alterna. En la corriente alterna, los electrones llevan un movimiento no fluido y no van uno detrás de otro. Es por eso que en esa gráfica que podemos observar, el movimiento de una onda de corriente puede llegar a un voltaje máximo o puede llegar a un voltaje mínimo. La corriente alterna se utiliza principalmente en casas, industrias y todo tipo de negocios que ustedes se puedan imaginar. Es la típica corriente que dicen los empleados de electricidad de 110 o de 220 volts. Empezaré a hablar también un poco de la historia entre estas dos corrientes. Empezaremos con la corriente continua. La corriente continua fue hecha por Thomas Alva Edison. Este hombre patentó una idea para que todo lo que fuera el sistema de electricidad de Estados Unidos fuera con corriente continua, pero se dio cuenta de que necesitaba un flujo constante de electrones y por lo tanto iba a ser mucho gasto. Para esto vino el señor Nikola Tesla. Tesla, al contrario de Alva Edison, patentó un circuito de corriente alterna. La corriente alterna era mucho más barata y era menos peligrosa que la corriente directa. Sigamos hablando del señor Tesla. Otros de sus experimentos muy importantes, como la bobina de Tesla o el rayo de la muerte, le dieron una mala fama, que fue lo que aprovechó Thomas Alva Edison para apropiarse de su patente y posteriormente patentarla él mismo. Ya conociendo un poco de la historia de lo que es la corriente continua y la corriente alterna, me gustaría hablarles del contexto en que se utilizan estos dos tipos de corriente. Como bien estaba diciendo, la corriente continua se utiliza en todos los aparatos electrónicos, ya sea teléfonos, televisores, controles remotos, las pilas, todo ese tipo de cosas que ustedes necesitan. Tomando el ejemplo de la pila de 9 volts, el problema de estas es que al no tener un flujo constante y disperso de electrones como lo que es la corriente alterna, se va a agotar nuestra pila. Significa que esta pila, después de usarla, la vamos a volver a medir con un multímetro y puede medir ya 6 volts, ya no 9. Eso significa que los electrones en este caso están perdiendo su inducción. Para terminar, nos podemos dar cuenta que estas dos corrientes son muy importantes en nuestra vida, tanto la corriente continua para mantener nuestros aparatos electrónicos como la corriente alterna para nutrir todo lo que es el sistema eléctrico de nuestra casa. Pero también tenemos que tener en cuenta que son muy peligrosas entre sí, ya que una descarga eléctrica de 110 volts puede matar a una persona. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que este video les sirva de utilidad y muchas gracias.